hablar acerca de una perseverancia que no se rinde. Recuérdense que esta serie, que este es nuestro cuarto mensaje, la titulamos Todo lo que necesito, porque es todo lo que necesito para continuar y para enfrentar lo que vayamos a enfrentar en la vida. Porque les recuerdo que en la vida vamos a enfrentar toda clase de circunstancias que tendrán como propósito hacernos tambalear y como consecuencia hacernos caer. Pero Dios, según las Escrituras, nos ha provisto de herramientas prácticas que necesitamos hacer nuestras para obtener la victoria en la vida y en todo lo que vayamos a enfrentar. Podemos pasar por momentos difíciles, hablábamos todas estas semanas, pero hacerles frente, vamos a poder hacerles frente y salir victoriosos en medio de ellos. Tenemos a nuestra disposición cosas como las que ya hablamos. En primer lugar, se recuerda que hablamos de una fe diligente. En segundo lugar, hablamos de una fortaleza inquebrantable. Y hace 2 semanas hablamos de una fidelidad al máximo. Y hoy vamos a hablar de la palabra clave. Y la palabra clave es perseverar. Perseverar. Una perseverancia que no se rinde. Una perseverancia incansable. No sé si se ha dado cuenta, pero mientras más avanzados en años vamos, más nos cansamos por todo. Cosas que antes no nos cansaban, hoy nos cansan hasta de más. Bueno, se podrá cansar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu no. Así que espero que sea así. Y cuando se trata de la vida espiritual, debemos perseverar. Esa es la clave. Subráyelo y escríbalo. Perseverar. Mire, en el Nuevo Testamento se compara repetidamente la vida cristiana con prácticas, situaciones o cosas cotidianas. Por ejemplo, la vida cristiana en muchas ocasiones en la Biblia se compara con una guerra y se nos exhorta a estar preparados para pelear esa guerra. En Efesios capítulo 6 versículo 11 el apóstol Pablo escribe y dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Pero la ilustración con la que más se compara la vida cristiana es con la de una carrera. Con la de una carrera. Una carrera que usted y yo debemos correr para ganarla. Una carrera en la que usted y yo debemos mantenernos en ella de tal manera que nunca nos vayamos a rendir, que nunca nos vamos a cansar. Y al parecer esta ilustración de la carrera era la ilustración que frecuentemente, o la ilustración favorita del apóstol Pablo. Él usaba constantemente la vida cristiana comparándola con una carrera. Mire, en Gálatas 5:7 él escribió a la iglesia de Galacia: ustedes corrían muy bien la carrera. Se estaba refiriendo a la vida cristiana. Y luego él pregunta: ¿qué les impidió seguir la verdad? Él compara la vida cristiana con una carrera y le dice a la iglesia: ustedes estaban corriendo muy bien. ¿Qué les pasó que se rindieron? ¿Qué les pasó que tiraron la toalla? Matthew Henry decía que la vida cristiana es una carrera en la cual debe correr y mantenerse si usted desea obtener el premio. No basta con que profesemos el cristianismo, decía él, debemos correr bien. Muchos empezaron bien, pero fueron estorbados en su avance y se desviaron en el camino. Hermano, procure que usted no sea de esos que se desvíen en el camino. Procure que usted no sea de esos que deje su carrera cristiana. Procure usted que sea de aquellos que se mantienen. Y para todos aquellos que empezaron bien, dice Gálatas 5:7, pero de repente comenzaron a salirse del camino. ¿Qué les impidió, dice el apóstol Pablo, que ustedes siguieran corriendo? Bueno, tiene que hacerse una pregunta. Y la pregunta que Pablo nos exhorta a hacernos es esta: ¿qué nos estorbó o qué nos impidió para terminar la carrera, para no terminar la carrera? ¿Qué nos estorbó para salirnos de la carrera en la que estábamos? Bueno, el escritor de Hebreos nos da la clave para terminar nuestra carrera y no dejar que nada nos estorbe. Y la frase clave, les dije, es: corramos con paciencia. Tome su Biblia y subraye esa palabra, por favor, o esa frase: corramos con paciencia. ¿Ya lo encontró en su Biblia? Corramos con paciencia. Mire, la palabra paciencia ahí literalmente significa resistencia. Significa aguante alegre, constancia, perseverancia. Eso es lo que significa la palabra paciencia. La paciencia aquí está relacionada con la determinación constante de seguir corriendo, de no rendirse.
Quiere decir continuar cuando dentro de usted quiere bajar la velocidad o incluso cuando dentro de usted quiere rendirse. Paciencia ahí, que literalmente es perseverancia, quiere decir corra a pesar de cómo usted se sienta. Dios ha puesto, hermanos, delante de cada uno de nosotros una carrera cristiana y necesitamos perseverancia para terminarla. Debemos correrla y esto requiere esfuerzo y compromiso. Les recuerdo que ser pasivo en la carrera nunca le va a ayudar a ganarla. Usted necesita ser perseverante. Ser pasivo no le va a ayudar a ganarla. Usted necesita ser perseverante. Dios quiere que corramos la carrera y que la terminemos bien. El comentarista William Barclay decía: aquí no habla de paciencia que se sienta y acepta las cosas, sino de la paciencia que domina las cosas. Es una, escuche bien, determinación que no apresura, sin embargo no retrasa, la cual avanza firmemente y se niega a ser desviada. Una determinación que no se rinde. ¿Sabe quién tenía eso? El apóstol Pablo tenía esa determinación. El apóstol Pablo tenía esa perseverancia. Mire él en Hechos capítulo 24, él dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Subraya esto, por favor: con tal que acabe mi carrera con gozo. Subráyelo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y en el ministerio, dice él, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire, las personas perseverantes comienzan donde la mayoría de personas se rinde o donde la mayoría de personas abandona la carrera. Las personas perseverantes comienzan allí. Como creyentes debemos ser conocidos por personas que perseveran, que resisten las pruebas de la vida y que llegan al final de la carrera. O como alguien decía, está ahí en sus notas: una persona que tenga dedicación, perseverancia y resistencia logra más que 1000 personas que solo tengan interés. Necesitamos perseverancia más que simple interés. Y esa es una realidad que usted y yo no podemos negar. Cuanto más diligentes o perseverantes somos, más difícil va a ser que nos rindamos. La persistencia es un hábito, al igual que también lo es el rendirse. La perseverancia es un hábito, al igual que también lo es el rendirse. Pero nosotros somos responsables de escoger cuál de estos dos hábitos yo quiero desarrollar en mi propia vida. Muchas personas comienzan con entusiasmo la carrera de la vida cristiana, pero en el transcurso se olvidan de agregarle a ese entusiasmo persistencia y por lo tanto terminan rindiéndose a media carrera. Necesitamos tener una vida cristiana, una clase de perseverancia que no se rinde. Porque como decía Charles Spurgeon, el caracol llegó al arca perseverando, decía él. Así que necesitamos perseverar y no rendirnos en la carrera de la vida. Ahora, note que esta carrera va más allá de una pista, de jueces, de medallas o de premios. Aunque básicamente esto era lo que el escritor de Hebreos tenía en mente: una pista, jueces, medallas y premios. Esto es lo que el escritor tenía en mente, pero la carrera cristiana va mucho más allá de eso. En aquel tiempo en el que el escritor de Hebreos escribía esto, se celebraban unos juegos en la península de Corintio, esos famosos juegos ístmicos, así era como se titulaban. Cada 2 años se hacían estos juegos. Y estos eran sucesos que acaparaban la atención de toda Grecia durante muchos días en aquella época. En estos juegos eran más que simples encuentros deportivos. Por ejemplo, los atletas en aquella época eran considerados como símbolos de preparación militar. Ganadores, campeones. Y a estos atletas que corrían en estos juegos incluso se les llegaba a tomar o a idolatrar como héroes nacionales. Ellos lucían coronas hechas de ramas, de hojas, se les colmaba de regalos. Las autoridades de la ciudad les otorgaban una buena pensión durante toda su vida únicamente por correr en estas competencias. Así que no era una simple carrera, no era un simple juego de niños, sino algo grande que correr. Y esto era precisamente
lo que el escritor de Hebreos tenía en su mente. Usted y yo estamos en una carrera que debemos esforzarnos a terminar. En 1 Timoteo 6:12, de la versión Biblia del lenguaje sencillo, la Biblia dice: imita al deportista, y subraya esto, que se esfuerza por ganar la competencia. Eso es perseverancia. Entonces, sabemos que va a ser difícil, sabemos que es una carrera importante, sabemos que vamos a enfrentar toda clase de dificultades. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos mantenernos en ella? ¿Cómo podemos perseverar sin rendirnos? Bueno, en primer lugar, el escritor de Hebreos dice que debemos considerar a los campeones. ¿Ya lo encontró? Debemos considerar a los campeones. Mira el versículo 1 en Hebreos capítulo 12, allá en su Biblia. El versículo que acabamos de leer dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, subraya esto, tan grande nube de testigos. El escritor de Hebreos dice: debemos considerar a los campeones. Mire, la Biblia no es un simple libro de historias, hermano. No es un simple registro de eventos pasados o de principios morales. La Biblia es hecha para nosotros, para nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento. Es más, en Romanos 15:4 dice: todo lo que antes se dijo en las Escrituras, escuche bien, se escribió para nuestra instrucción. Subraya eso en su Biblia, por favor. Para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo que de ella recibimos, tengamos esperanzas. Es decir, que lo que fue escrito en Hebreos son palabras de aliento que encontramos ahí, no fueron únicamente escritas para los cristianos de aquella época, sino para nosotros, para que las tomáramos en nuestra vida y las hiciéramos nuestras. Necesitamos estímulo y motivación para correr la carrera. ¿Y qué mejor motivación, dice el escritor de Hebreos, que los grandes creyentes del pasado, los campeones, lo que la Biblia en Hebreos capítulo 11 se le denomina como los héroes de la fe? Estos no solamente corrieron la carrera cristiana, sino que la acabaron con gozo, tal y como Pablo decía: con tal que acabe mi carrera con gozo. Los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 son a los testigos a los cuales Hebreos capítulo 12 está mencionando. Y la exhortación aquí es a verlos a ellos. Es más, la palabra de Dios para todos ahí en sus notas dice: fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. ¿Sabe quiénes son ellos? Los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 dice: ustedes tienen alrededor de ustedes estos testigos que los están viendo y les están motivando a seguir. Mientras uno piensa que su carrera es personal, dice Hebreos, hay que darse cuenta que hay gente que ha corrido antes que nosotros esa carrera y podemos aprender de ellos. El escritor de Hebreos está diciendo los héroes de la fe, la galería de la fe de Hebreos 11. Ellos sabían cómo correr. Ellos corrieron, acabaron su carrera. Ellos sabían cómo correr. Esa galería de la fe en Hebreos capítulo 11, del cual usted y yo estudiamos el año pasado, contiene esa larga lista de personalidades que usted conoce muy bien a través de las historias bíblicas. Personajes como Moisés, Abraham, Gedeón, Barak y todos los héroes mencionados. Pero en esa lista también se encuentran personas que a lo mejor no se conoce mucho de ellos, pero todas tienen algo en común. ¿Sabe qué era? Tenían una fe inquebrantable, una creencia en Dios que estaba dispuesta a llevarse más lejos, una creencia en Dios que ellos no estaban dispuestos a cambiar por nada en el mundo. Ellos nunca iban a renunciar porque nunca lo hicieron, y ellos nunca iban a dejar de creer en Dios. Algunas veces dice la Biblia que ellos fueron ridiculizados por su fe, otras veces fueron maltratados por su fe, algunas veces Dios los llamó a dejar a sus familias, a ir a tierras extrañas, se opusieron a Faraón, renunciaron a sus derechos, y todo eso por la fe. Hebreos 12 dice: tengan a esta gente por testigos delante de ustedes, aprendan de ellos, mírenlos cómo corrieron y corran ustedes como ellos lo hicieron. Pero cuando Dios miró esa lista en Hebreos 11,
Él pensó tan bien de esta gente que Hebreos 11, versículo 38 dice que el mundo no era digno de ellos. Ellos sirvieron como ejemplo de perseverancia, una perseverancia que no se rinde. La motivación, hermanos, para correr bien la carrera no es simplemente observar a ellos lo que hicieron y admirar lo que alcanzaron. No, no, no. El escritor de Hebreos dice, véanlos y ustedes siéntanse inspirados en sus historias, por sus vidas. Sean motivados a correr su vida cristiana con la misma determinación y perseverancia que esta gente lo hizo. Es como si el escritor de Hebreos ahora les dijera, está ahí en sus notas, deben correr como ellos, pueden lograrlo si hacen lo que ellos en fe. Ellos corrieron y tenían menos luz para hacer lo que ustedes, y con todo cada uno de ellos salió victorioso. Siéntanse inspirados, dice el escritor de Hebreos. Porque cuando sintamos desmayar en nuestra vida cristiana, en la carrera de la vida cristiana que usted y yo estamos corriendo, o cuando usted se sienta tentado a rendirse y a salirse de la carrera, usted debe mirar a estos testigos y usted puede ver a un Noé levantando la mano diciendo, yo soy testigo. Por 120 años construí el arca, no había fieles y me mantuve esperando y valió la pena. Usted puede ver a Abraham levantar su mano y decir, yo soy testigo. Yo soy testigo y puedo decirles que cuando Dios le manda a hacer algo que a lo mejor no tiene sentido para usted, vale la pena seguirlo. Perseveren, no se rindan. Primera de Pedro 5:12 dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas. Escuche bien, menciona más personas a quienes les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Subraye esto, por favor. Manténgase firme en esta gracia. Y les recuerdo que la carta de Primera de Pedro fue escrita en el contexto de gran persecución para la iglesia primitiva. Mire, hoy usted probablemente está rodeado, sentado al lado de alguien que ha pasado cosas duras en su vida, las peores tormentas, pero aún está de pie. Debemos ver a esa gente y tomarlas como testigo en nuestra vida. Si usted quiere crecer en la fe, si usted quiere perseverar en la carrera de la vida cristiana, necesita estar cerca de hombres y mujeres que tienen pasión por Dios. Hay personas a nuestro alrededor que nos animan a seguir en la carrera. Es de ellos de quien debemos rodearnos. Ahora note segundo lugar. ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, el escritor de Hebreos en segundo lugar dice, debemos considerar todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. Mira el versículo 1, allá en su Biblia, por favor. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, subraya estas dos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En segundo lugar, debemos considerar todo lo que nos estorba. Mire, un competidor necesita quitarse las cosas que les estorba para poder correr libremente. Usted nunca ve a los corredores de los 100 metros planos con un cabello largo. No, estas personas tienen que quitarse todo para poder ser rápidos. Es más, se dice que las personas que nadan en competencias olímpicas rasuran todo su cuerpo porque el vello les detiene, el vello corporal detiene de avanzar. Se dice que las personas que montan, los jinetes que montan caballos en competencias, si se ha dado cuenta, todos tienen una estatura bajita y un peso bien pequeño. Esa es la manera en la que el caballo se libera de todo su peso. Mire, es más, en el libro The Life of the Greeks and Romans, la vida de los griegos y los romanos, dicen que en los juegos antiguos los competidores no llevaban ropa ni equipo deportivo que les añadiera peso. Los corredores solían participar, y no se me alborote por esto, por favor, completamente desnudos. Así corrían, según la historia en estos juegos. Esto hace que los atletas ganaran agilidad, libertad de movimiento, a rapidez, no malgastaban energía llevando cargas innecesarias. Así es en la carrera de la vida, hermanos. Si usted quiere correr bien, usted debe deshacerse, dice el escritor, del equipaje
que lleva con usted. Debe deshacerse de todo aquello que le impide moverse en la dirección que Dios quiere. Mire, esto que estoy a punto de decirles está en la historia. En una maratón en Londres, un hombre llamado Lloyd Scott, que corrió una maratón y según la historia del récord Guinness, es la maratón más lenta del mundo. Ahora, él lo hizo con propósitos de recaudar fondos. Ese fue su propósito, recaudar fondos. Pero él corrió la maratón. No sé si usted se recuerda, tal vez en las caricaturas, ¿verdad? Pero estos trajes de buzos antiguos que estaban hechos con un casco de metal, ¿verdad? Y el traje era de un buzo antiguo. Y él corrió con ese traje, vuelvo a repetir, lo hizo con el propósito de recaudar fondos. Él terminó 26.2 millas, ¿saben cuánto tiempo? 5 días, 8 horas, 29 minutos y 46 segundos. La maratón más lenta que se ha corrido en la historia. Bueno, este hombre nos recuerda a muchos cristianos. Están en la carrera, pero llevan cargando cosas que los hacen correr más lentos. Están en la carrera, pero los hacen correr más lentos. El escritor de Hebreos habla de dos cosas o dos tipos de cosas que no nos dejan correr libremente. Existen dos cosas, dice él, mencionadas aquí, que debemos quitar de nuestra vida para poder correr con libertad. En primer lugar, ahí en sus notas, dice él, todo estorbo espiritual. Él le llama todo peso. Ahora, la palabra peso allí es descrita como un bulto de algo. Era un estorbo espiritual que impedía el progreso espiritual en la vida de todo cristiano. En ocasiones, ese todo peso, en ocasiones ese estorbo espiritual es inofensivo, no hace daño. O sea, es inocente muchas veces. Pero le recuerdo que al final ese peso lo empuja a usted para abajo, distrae su atención, disminuye sus energías y por consiguiente enfría nuestro entusiasmo por las cosas de Dios. No podemos ganar cuando llevamos exceso de equipaje en nuestra vida. Pueden ser ciertos hábitos, cosas que usted tiene en su vida y usted sabe que necesita despojarse. Él dice todo peso. Cosas que no sabemos ni cómo llegaron, pero al final nos están haciendo daño. Puede ser un pasado que no queremos soltar. Usted sabe que su pasado lo está deteniendo de avanzar en su vida cristiana, pero usted lo tiene ahí con usted y lo lleva cargando, aunque le hace daño. Nos aferramos a él. En aquel tiempo los atletas despojaban de todo lo que fuera innecesario para competir en la vida cristiana, para competir en la carrera. Incluso los atletas se despojaban de su propio peso corporal para poder correr bien. Mire, en su libro Run with the Winners, el escritor Warren Wiersbe cuenta que en una ocasión él tuvo un extremado dolor de espalda. Y él dice que le afectó tanto que en una ocasión, dice él, se le cayó un pedazo de papel en su oficina y él se agachó para recogerlo, pero oh sorpresa, no pudo ponerse de pie nuevamente. Él cuenta en su libro que como pudo llegó a su carro, fue al doctor y cuando llegó con el doctor, ya el doctor le había advertido de su sobrepeso, del sobrepeso del escritor Wiersbe. Y cuando llegó con el doctor, él le dijo, Warren Wiersbe le dijo al doctor, tengo problemas atrás. El doctor le dice, no, usted tiene problemas adelante. Y eso es lo que está afectando su espalda. Él termina esa parte en su libro y confiesa que cuando comenzó a bajar de peso, dice él, pudo sentirse mejor de su problema en la espalda. Ese sobrepeso nos detiene y muchas veces es el sobrepeso que nos impide correr con libertad, al igual que un atleta le impidió obtener el premio de la carrera, pero cuando se deshacía por medio de una dieta disciplinaria, lo mismo que debemos tener en nuestra vida, podemos
correr exitosamente, entonces lograr la victoria. En 1 Corintios 9, 26 al 27 dice: yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina, dice el escritor, y tanto o trato de dominarme a mí mismo, porque si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Mire, todo sobrepeso en su vida cristiana le va a estorbar correr la carrera. Sea dentro de usted, sea fuera de usted, sea atrás de usted, sea delante de usted, debe dejarse a un lado. El problema está en que muchas veces nos aferramos a nuestro sobrepeso cuando Dios nos advierte: déjalo ir, suéltalo. Debemos liberarnos del peso que nos estorba para correr libremente. Ahora, en segundo lugar, el escritor de Hebreos menciona otro estorbo en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, él habla de un obstáculo carnal. El escritor le llama del pecado. Y esto tiene que ver con dejar ir aquellas cosas innecesarias. Es todo aquello que nos detiene de avanzar hacia la meta, nos mantiene atados en este mundo y nos impide el llegar a nuestro destino. Todo pecado, escuche bien lo que voy a decir, todo pecado es un obstáculo para la vida cristiana. En 1 Corintios 9, 25 dice: los que se preparan para competir un deporte evitan, escuche bien, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y no he escuchado nunca que algún pecado en nuestra vida pueda hacernos algo bien. Todo pecado en nuestra vida nos hace daño. Y esto lo hacen, dice el apóstol Pablo, y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Mire, en el griego, todo peso y del pecado que fácilmente nos rodea, dice. O sea, Martín Lutero decía que siempre se nos adhiere. Se ha dado cuenta que esas cosas que usted no quiere que se peguen en su vida, pero de alguna manera se pegan. Pueden ser palabras, pueden ser acciones, pueden ser hábitos. Cosas que usted no quiere que se peguen en su vida, pero de alguna manera se nos pegan. O como alguien decía, esa propensidad pecaminosa que siempre nos rodea, siempre presente y lista. Escuche bien, siempre presente y lista. El doctor MacArthur dice que hay un pecado en particular que obstaculiza la carrera de la fe de todo cristiano, y esta es la incredulidad y el dudar de Dios. La incredulidad y la vida de la fe se contradicen mutuamente, dice él. Pecados que nos estorban para correr la vida cristiana. 2 Timoteo 2:5. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y las reglas en esta ocasión es: despójese de todo peso de pecado. Ahora, note en tercer lugar, si estamos en la vida cristiana y necesitamos perseverancia para acabarla, y perseverancia que no se rinde, la pregunta es: ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, en tercer lugar, el escritor de Hebreos dice: debemos considerar la carrera misma. Ahora, mire lo que dice, por favor, en su Biblia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora note esto: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera. ¿Cómo vamos a terminarla? ¿Cómo vamos a correr en ella? Bueno, recuerde que paciencia significa, le dije, resistencia, aguante alegre, constancia, perseverancia. Tiene que ver con permanecer la carrera, pero con gozo, no con amargura. Es la determinación constante de seguir, dice el escritor, adelante sin ceder o bajar el ritmo o incluso darse por vencido. Es más, la Biblia al día dice: y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 1 Corintios 9:24 dice: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban ese premio. Ahora, note que la palabra carrera ahí en su Biblia literalmente significa competencia, concurso, esfuerzo.
el pelear, el batallar con algo. El doctor MacArthur dice que es una carrera, no es un lujo pasivo, sino algo exigente y a veces agotador y agonizante, y requiere nuestra más firme autodisciplina, determinación y, la palabra clave, perseverancia. Mire, la vida cristiana es lo más parecido a un maratón que se requiere esfuerzo por horas, horas. Yo no sé si usted alguna vez ha corrido un maratón, pero esa historia del maratón nació en el año 490 antes de Cristo. Y déjeme explicarle qué fue lo que ocurrió y por qué se llama como se llama. Los atenienses ganaron una batalla decisiva sobre las fuerzas del rey Darío I de Persia en una llanura cerca de una pequeña villa llamada Maratón, así se llamaba el lugar. Y uno de los soldados griegos, que fue el encargado de llevar la noticia de la victoria, corrió sin parar desde el campo de la batalla hasta Atenas para llevar la noticia. Pero corrió con tal esfuerzo que, según la historia, dice que cayó muerto a los pies de aquellos a quienes le llevaba el mensaje. Y de allí fue donde nacieron las competencias de maratón en nuestros días, que son tan populares y reciben su nombre por aquella batalla que ocurrió en el año 490 antes de Cristo. Pero lo curioso es esto, porque también las competencias de maratón son un tributo para el soldado, que la distancia que recorrió fue más o menos de 42 kilómetros, y todo su esfuerzo y toda su perseverancia que él dio por su país. Bueno, déjeme decirle algo. La carrera cristiana es de larga distancia, que pone a prueba nuestro aguante, pone a prueba nuestra resistencia, pone a prueba nuestra perseverancia, la habilidad de sobreponernos a los obstáculos y a los fracasos de su pasado, de perseverar en su presente caminándose a su futuro. En la carrera de la vida vamos a tener muchos obstáculos. En la carrera cristiana vamos a encontrarnos con tropiezos, con caídas. Vamos a tener que luchar por levantarnos. Que nunca se nos olvide que aquí, en la carrera de la vida cristiana, es el que resiste más, no el que llega más rápido, el que gana. Es el que aguanta, el que persiste, el que persevera. En la carrera de la vida cristiana, Dios siempre está más interesado en cómo uno termina la carrera que en cuán rápido uno llegue a la meta. Tenemos un testigo, dice él. Y este testigo es alguien que, a pesar de las dificultades de la vida, se mantuvo firme hasta cruzar la línea de la meta. El apóstol Pablo es un testigo de que es posible llegar al final de nuestra carrera y terminarla con gozo. ¿Se recuerda que hace unas semanas hablábamos de 2 Timoteo 4:7? He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Nada en la vida pudo hacerlo desistir de su compromiso. Nada en la vida podía deprimir su pasión por Jesús. Era así porque Pablo había determinado en su corazón que iba a ser firme, que iba a ser perseverante en la carrera de la vida. Se había fijado en su mente que, sin importar dónde la vida lo llevara, él iba a seguir luchando por mantenerse en esa carrera y llegar a la meta. ¿Sabe cómo se llama eso? Perseverancia. Una perseverancia que no se rinde. Y de paso les digo que todos debemos tenerla. Ahora, note en cuarto lugar, y esto ya para terminar. Si estamos hablando de la perseverancia que no se rinde, de la carrera que tenemos que correr, la pregunta es ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, en cuarto lugar, el escritor de Hebreos dice que debemos considerar al Señor Jesucristo. Debemos considerar al Señor Jesucristo. Mira el versículo 2 ahí en su Biblia. Mira el versículo 1. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En cuarto lugar, debemos considerar al Señor Jesucristo. Alguien dijo que
En donde están nuestros ojos, ahí está nuestra atención. Él dice que vamos a lograr llegar a la meta y correr con esfuerzos la carrera si miramos a Jesús, no al hermano, no al líder, no al pastor, no al que me cae mal, no a mi marido, no a mis hijos, sino a Jesús. Porque en todas estas cosas y todas estas personas en algún momento determinado lo pueden decepcionar definitivamente. Pero esto es lo que debemos hacer si queremos tener eficacia en nuestra vida. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Nos vamos a tambalear si quitamos nuestra mirada de Él y tristemente vamos a comenzar a vernos a nosotros mismos o vamos a comenzar a ver las circunstancias que nos rodean. Esto fue precisamente lo que le ocurrió al apóstol Pedro cuando estaba él listo para descender de la barca y caminar por las aguas hacia Jesús. Dice la Biblia que cuando él se paró sobre las aguas, estaba listo para caminar hacia Jesús. El versículo 30 de Mateo capítulo 14 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabe cuál fue su problema? Subraye esto: al ver el fuerte viento. Él quitó sus ojos de Jesús, comenzó a ponerlos en el viento, y ahí es donde comenzó su desgracia, ya que comenzó, dice la Biblia, a hundirse. Así que quitar los ojos de Jesús es peligroso. No habrá nada más dañino y que va a hundir su vida cristiana que quitar nuestros ojos de Jesús. Pedro comenzó a hundirse porque quitó su enfoque de quien lo había llamado. Fue Cristo quien le dijo: bájate de la barca y ven a mí. Pedro comenzó a hundirse porque quitó sus ojos de su enfoque principal. Los puso en las olas. Ahora usted puede entender, la Biblia dice que había una tormenta, es decir, que las olas no estaban quietas, el mar no estaba quieto. Las olas probablemente comenzaron a golpear su cara, el viento comenzó a golpear su rostro. Y en medio de esa situación él quitó sus ojos de Jesús y lo puso en las circunstancias. Entonces su fe comenzó a flaquear. Mire, si nos encontramos en esa misma situación, debemos concentrarnos en lo que está enfrente de nosotros, en Cristo Jesús, y no en lo que está alrededor de nosotros en las circunstancias. Vamos a terminar desesperándonos si ponemos nuestros ojos ahí y como consecuencia hundiéndonos. Vamos a lograr nuestro objetivo como cristianos únicamente cuando mantenemos los ojos puestos en Cristo. Y solo en Él es que usted encontrará la fuerza para resistir ese maratón llamado vida cristiana. Mire, esto suena bien, pero ¿qué es lo que tengo que creer? Bueno, en primer lugar, debemos de creer o creyendo que Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. De Él procede nuestra fe. Él es que comienza y termina nuestra fe. Él es indicador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra fe proviene de Él. No hay nadie más que sea digno de tomar ese título, que literalmente significa aquel que da origen y el que perfecciona nuestra fe. Antes de venir a Él, usted y yo teníamos fe en cualquier cosa. Teníamos fe en pastillas, teníamos fe en cremas, en amuletos, hasta en el Vicks Vaporub teníamos fe. Si no se da cuenta que es una cosa en los hispanos. El hispano está enfermo y a todo le pone Vicks. ¿Le duele la muela? ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerse Vicks aquí atrás, dice. ¿Sí? ¿Le duele la cabeza? No tome pastillas, póngase Vicks y usted se va a sentir mejor. ¿Le duelen los oídos? Échese Vicks adentro y usted se va a sentir mejor. A todo, le teníamos fe a todo. Pero Cristo es el ejemplo supremo de nuestra fe. Lucas capítulo 11, versículo 9. Él fue quien dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él es el ejemplo perfecto de nuestra fe. Ahora nota, en segundo lugar, creyendo que Él fue a la cruz por amor. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos de Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de Él.
Fue el amor, hermanos, lo que motivó a Jesús para ir a la cruz. El amor que sentía por cada uno de nosotros. Estando clavado en esa cruz, usted no encuentra ni una sola palabra de amargura, de reproche, sino de amor y de perdón. Es más, estando en esa cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El escritor de Hebreos dice que fue allí con gozo, el cual por el gozo puesto delante de Él. Fue ese gozo de haber hecho la voluntad de su Padre, el gozo de haber sido el sacrificio perfecto por un mundo pecador que necesitaba perdón, el gozo de saber que había hecho por otros lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Y en tercer lugar, necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, creyendo que Él está sentado a la diestra de Dios. Mire, la diestra de Dios en la Biblia es el lugar de poder, de honor, de autoridad. Es el lugar que Cristo tomó en el trono de Dios mismo, donde Él gobierna como Señor soberano. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra, nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. El doctor MacArthur dice que esto que acaba usted de escuchar es un cuadro de un Salvador victorioso que reina y vive para siempre, no de un mártir derrotado. Mire, cuando Jesús fue a la cruz, Él soportó todo lo que la cruz exigía. Y al entender esto, déjeme decirle algo: cada vez que usted sienta ganas de rendirse, cada vez que usted sienta ganas de salirse de la carrera, cada vez que usted tenga ganas de ya no seguir más en la vida cristiana, tirar la toalla, usted puede ver al Cristo crucificado y Él es nuestra fuente de inspiración. Necesitamos perseverancia que no se rinde para terminar nuestra carrera con gozo. La vida cristiana es como un maratón, no es algo rápido. Entonces necesitamos determinación, perseverancia para acabarla con gozo. Necesito ser perseverante. A pesar de las circunstancias que puedo enfrentar, es Dios quien me da el valor y la perseverancia necesaria para continuar y seguir. Es todo lo que necesito. Todo lo que necesito es una perseverancia que no se rinde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por el amor que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos amado tanto y enviar a tu Hijo Jesús al mundo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Él es nuestro ejemplo perfecto de perseverancia, de amor, de fe. Él no se rindió. Él permaneció. Y así como Él, estos grandes héroes de la fe, del cual Hebreos nos enseña, también de los cuales el mundo no fue digno de ellos, permanecieron firmes en su fe. Señor, queremos tomar las palabras del apóstol Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Ayúdanos a acabar nuestra carrera con gozo. Ayúdanos a tener la determinación necesaria para correr y llegar hasta el final. Ayúdanos a ser diferentes, Señor, en medio de un mundo que es igual a todo. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Permite que nos des la satisfacción, Señor, de correr nuestra carrera con gozo. Padre, si hay alguien aquí en este lugar, o si hay alguien que a lo mejor nos está viendo o escuchando, que está pensando ya en rendirse en su vida cristiana, recuérdale que él debe poner sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra mayor motivación.
Él es nuestro más grande inspiración, a quien podemos ver y continuar y seguir adelante. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos el privilegio de acabar esta serie en victoria, con gozo, sabiendo y reconociendo, mi Dios, que tú tienes el control de todo en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por lo que nos das en esta hora. Bendice este momento, Padre, en el nombre de Jesús.